Damos la bienvenida a los hermanos, amigos que están en medio nuestro. Sean todos ustedes bienvenidos y espero que esta noche podamos salir edificados de una manera muy especial. Vamos a dar continuidad a este estudio del libro de Apocalipsis en su capítulo 2. Amén. Y verso 8 en adelante. Vamos a aprovechar el tiempo. Comenzamos ya con lo que es la iglesia de Esmirna. El capítulo 2 de Apocalipsis, verso 8 al 11, leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Señor, gracias por estas palabras tan hermosas. Te pedimos, oh Dios, que seas tú, Dios mío, poniéndola en mis labios para así compartirla con mis hermanos. Que sea de edificación para todos nosotros, Dios mío. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Se pueden sentar, mis amados. Entramos en el desarrollo de la iglesia de Esmirna, el mensaje que Dios tiene para esta iglesia. Como de costumbre, y vimos en la iglesia de Éfeso, la carta va dirigida al ángel de la iglesia. Al ángel de la iglesia, que es el mensajero. Y vemos aquí que guarda una relación con lo que es la primera carta. Como definimos y estudiamos en la iglesia de Éfeso, que entendemos que se dirige a los encargados, al pastor, al que está allí al frente de la congregación. En este caso, la iglesia de Esmirna, una de las grandes ciudades de Asia Menor. O sea, no era cualquier ciudad, no era cualquier ciudad. Y esta se encontraba en el extremo noreste del Golfo de Esmirna. Dice la historia que fue destruida por lirios en el siglo 6 antes de Cristo. Lidios destruyó esta ciudad. Los habitantes huyeron de esta ciudad a las poblaciones cercanas. Las ruinas estaban allí en el siglo 4 antes de Cristo. Y aparece un gran conquistador, un guerrero que marcó la historia, llamado Alejandro el Grande. En el siglo 4, este caballero reconstruyó esta ciudad. Y usted dirá: pastor, pero no entendí, porque usted habló de que del 6 lirios la destruyó y en el siglo 4 la reconstruyen. No es posible que si estamos, por así decirlo, en el 2000, entonces usted me dice que en el 1800 la reconstruyeron. No entiendo. Ustedes saben que nosotros tenemos ya lo que es una numerología ascendente. Los años 1, 2, 3, anteriormente era todo lo contrario. Se comenzaba del 2000 y comenzábamos a bajar. 1999 y así sucesivamente. Por eso ustedes ven que en el 4
dice que Alejandro la reconstruyó. Y dice que esta ciudad está situada a unos 68 kilómetros de Éfeso, en la dirección norte, sobre la vía romana. 68 kilómetros de la iglesia de Éfeso. Esta ciudad tenía algo que le caracterizaba, y es un puerto doble allí en el Golfo, y esto le dio cierto auge a la ciudad, mucho auge. Y al tener esta bahía, una acrópolis, la ciudad, muchas personas iban a ella. Era una ciudad próspera, muy próspera, tenía muchas plazas, muchas de ellas porticadas. La misma se asentaban en distintos lugares. Era una ciudad muy, pero muy visitada. Tenía un gran acueducto para una población de un promedio de 200,000 personas. La ciudad de Esmirna, o sea, que había muchas personas en aquella ciudad. Eso eran los tiempos de Juan. Entonces, algunas investigaciones arqueológicas hablan sobre las ruinas de la antigua ciudad. La ciudad primitiva, dice la historia que fue destruida casi por completo, en el 178 después de Jesucristo, por un terremoto. O sea que buscar esa ciudad antigua se hace difícil encontrarla. El emperador Marco Aurelio reconstruyó gran parte de esta ciudad. Según las excavaciones, se ve que la ciudad quedó sumergida y ya se hace difícil encontrar las ruinas de ella. Esta ciudad prácticamente se convirtió en una ciudad tan importante, Esmirna, que hasta rivalizaba con las otras dos grandes metrópolis del área, que era Éfeso y Pérgamo. Más adelante vamos a ver allí el mensaje a esta iglesia. La ciudad era una ciudad muy importante y desarrollada para la época, porque tenía hasta escuela de medicina, y era tan importante que hasta imprimía su propia moneda. Y ustedes están tomando apunte, ¿verdad? Para cuando preguntemos, usted me sepa decir de esto. Esto es puntito importante que estoy dando. Escuela de medicina, imprimía su propia moneda. O sea que iba en continuo desarrollo. El nombre de Esmirna significa mirra. Mirra. De ahí es que consideran la iglesia como figura de un determinado periodo de la iglesia, como ese tipo de la iglesia en persecución, tanto en el periodo apostólico como en el subsiguiente. ¿Cómo llegó el evangelio a Esmirna? ¿Cómo? La Biblia nos da a entender que el evangelio se esparció. El apóstol Pablo, en Hechos, su capítulo 19, verso 10, nos habla y dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Hechos 19, 10. Hubo un hombre que se preocupó por llevar la palabra, para que muchos escucharan esa palabra. 19:10. Y la palabra comenzó a correr. La palabra comenzó a esparcirse. Y se entiende que así
llegó a Esmirna. Había un gran hombre de Dios. El apóstol Pablo estuvo allí y se encargó de evangelizar a todo el mundo. Entonces, sabemos por la historia que la iglesia de Esmirna fue una congregación fiel. Pero no podemos olvidar que fue una de las iglesias más perseguidas, pero muy, muy perseguida. Soportó, asumieron los desafíos. O sea, el enemigo no pudo destruirla. Por eso ustedes ven que en el verso 10 le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es una palabra de aliento y la vamos a ver más adelante en detalle. Esa iglesia se mantuvo firme en la fe, amado. Y esta es la importancia, que a pesar de que nosotros nos persigan, a pesar de lo que quieran hacer con tu vida y con mi vida, el secreto está en nosotros mantenernos firmes en la fe. Firme en la fe. Cuando Ignacio de Antioquía fue preso, iba a Roma para el martirio en el 115 después de Cristo, escribió a Esmirna 4 de sus 7 cartas. 2 se dirigieron a esta congregación y dirigida también a su obispo llamado Policarpo. Policarpo no fue cualquier personaje. Fue discípulo del apóstol Juan. Policarpo, discípulo del apóstol Juan. Un hombre íntegro. Un hombre de amor, un hombre de entrega. Era un hombre tan fiel, según la tradición histórica. Y la historia dice que este caballero fue quemado a los 86 años de edad. Y le dijeron que negara a Cristo. A Policarpo, discípulo de Juan. Si él negaba a Cristo, se le iba a conceder su libertad. Y este Policarpo, la expresión fue: 86 años he servido al Señor y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo yo ha de negar a mi Señor? Nunca me ha hecho ningún mal. Y la historia dice que este caballero fue quemado, pero esto no detuvo su amor por el Señor. Es increíble, amado, donde podemos nosotros llegar, el nivel espiritual que puede producir el Espíritu Santo en la vida de un creyente que está en constante comunión con Él. Porque esto en la carne se hace difícil de asimilar. Que usted vaya a ser quemado y le están dando la oportunidad para que usted se vaya y quede libre. Y usted dice: si es negando a Jesús, yo prefiero morir. Entonces vemos aquí al Señor hablando, y esto dice: el primero y el postrero. Como Apocalipsis capítulo 1 versículo 17 también, que habla de algo similar. Pero lo que el Señor está expresando aquí es algo atemporal. No está determinando un tiempo definido. Aquí el Señor, una vez más, como el escritor a los Hebreos en el capítulo 13 versículo 8, que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo, que no ha cambiado, amado. Dándote a entender que su reino es sempiterno, dándote a entender que es eterno. A los 86 años murió Policarpo. A los 86 años.
No tengo la fecha aquí específica. Estoy haciendo esa remembranza así. Entonces, vemos aquí una vez más la Biblia dándonos a entender, amado, al Dios que nosotros servimos. Por eso, el apóstol Pedro, en su primera epístola, del capítulo 1, versículo 18 al 20, él dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Qué lindas palabras, amado. Y es lo que a nosotros nos conforta y nos ayuda. Porque esos enemigos que se levantan contra usted, contra mí, amado, hay un día que Dios lo va a derribar. Por eso la iglesia, no importa la persecución que esté atravesando, por ejemplo, esos países orientales donde hay un grupo de personas que son de la religión musulmana y abusan de los cristianos, matan a los cristianos. Amado, hay un día que Dios tiene señalado para hacer justicia. Por eso el Salmo 110:1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios, su capítulo 15, verso 25 en adelante: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postre enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Vemos aquí, amado, la posición del Señor. Él dice: el que estuvo muerto y vivió. El que estuvo muerto. Vemos cuán grande es el poder de Dios. O sea, Jesús no murió así, no. Fue muerto. Y esa muerte fue consentida por el Padre. Y usted dirá: pero vimos allí las manos humanas ejecutaron. Por eso Pedro habla que mataron al autor de la vida en Hechos 3:15. Lo confronta cuando está predicando: ustedes mataron, asesinaron al autor de la vida. Y la pregunta es: ¿puede el hombre quitar la vida a Jesús? Jesús es Dios hecho carne. Entonces él mismo dice que tenía el poder para poner su vida y para volverla a tomar. Si nos vamos a Hechos, su capítulo 2, versículo 23, usted se va a dar cuenta que fue el mismo Padre quien permitió, fue el mismo Jesús quien permitió que lo tomasen, que lo matasen. Porque dése cuenta que cuando los guardias lo van a buscar, sale alguien a la defensa de él, y es Pedro, y sale con un cuchillo, con una pequeña espada, y sale a defensa del maestro y le corta la oreja a uno de los guardias que fueron a buscar a Cristo. Pedro era guapo. Así hay hermanos que son guapos, que no han soltado el machete todavía, ni la pistola. Bueno, ¿y qué le dice el Señor a Pedro? No, mi hijo, las cosas no son así.
Así no, no es con espada ni con ejército, así no. Pedro, yo tengo ángeles. Yo solamente puedo clamar al Padre. Óyeme, y un ejército de ángeles puede venir aquí. Y esta gente no pueden tocarme ni con la punta de su dedo, para que entienda. Lo que está pasando aquí yo lo estoy permitiendo. Es que debe de pasar. Vamos a dejarlo que ellos se den ese gusto. Y por eso dice Hechos 2:23. A este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Repetimos. A este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Sabemos aquí, amado, que el Señor fue el que lo permitió. Lo permitió. Y dice, yo estuve muerto. Estuve muerto. Pero la muerte, la tumba no pudo retenerlo. Y esa muerte trae vida eterna a toda la humanidad. Esa muerte ha traído redención, amado, a todos nosotros. El que estuvo muerto y vivió, ese es Jesús. Entonces vemos aquí, amados, que esta muerte de Jesús es una muerte que a nosotros nos llena de esperanza. Porque no se quedó muerto, amado. Y lo hizo todo de manera muy voluntaria. Padre, pasa de mí esta copa. Y reflexiona y dice, pero no como yo quiera, sino como tú quieras, conforme a tu voluntad. Se entregó sin medida, se entregó sin reserva, se entregó por completo. En esa entrega, esa fidelidad al Padre, esa entrega que a nosotros trajo salvación, amados. Y vemos ese clamor aún con sudor como gota de sangre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Qué lindo cuando nosotros estamos dispuestos, que aunque la carne quiera hacer otra cosa, usted dice, aunque mi carne quiera hacer esto, pero yo quiero en esta hora, aunque mi carne no quiera hacer la voluntad de Dios. Y todos pasamos por situaciones similares, porque vea a Jesús, Él tuvo la intención de ¿qué? De librarse de esa situación, pero entre el hombre con la mente espiritual dice, que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, en el evangelio usted y yo no nos gobernamos. No se metan conmigo, que yo hago lo que a mí me da la gana. El cristiano verdadero no hace lo que le da la gana. El cristiano verdadero está sujeto, se somete a la voluntad de Dios y se niega a él mismo para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Eso es lo que enseña la Biblia, amados hermanos. Amén. Esa fidelidad a Dios. Tenemos que ser fiel hasta la muerte y muerte de cruz, porque eso es lo que vemos aquí en Filipenses, su capítulo 2, versículo 9 en adelante. Por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es una palabra poderosísima, amado. Poderosísima. Entonces ese sufrimiento en la cruz no fue en vano. Pero ese sufrimiento, amado, también es un ejemplo para que nosotros como creyentes entendamos que como Él padeció, también nosotros vamos a padecer. Y esto no fue en vano, porque Él expresó en Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, todo esto que vemos de Jesús y lo que expresa las diferentes epístolas, yo sé que la iglesia de Esmirna lo conocía. Entonces ellos tienen que estar dispuestos a morir, a dar su vida por la causa del evangelio.
Pero los cristianos se sentían privilegiados al morir por la causa del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso el Señor proclama esa palabra tan poderosa en Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves. Oiga, tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, Él es quien tiene poder sobre la muerte. Él es quien tiene poder sobre el Hades, sobre el infierno. Él es quien tiene el poder y la autoridad. El que tiene la llave, el que abre, el que cierra, nadie lo puede cuestionar. Ese es el Dios que usted y yo servimos. Amén. Entonces vemos aquí que esta presentación que el Señor hace es una presentación alentadora para nosotros. Tú saber que ese es tu Dios y que la muerte que nos azota a todos desde el principio, desde que Adán y Eva pecaron, hay alguien que dice: yo tengo poder sobre ella. Y la muerte va a tener que entregar a sus muertos. Amén. Así que esa es la esperanza de nosotros como cristianos, amado. Ese Jesús resucitado de los muertos. Dice el verso 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Wow, eso me ministra mucho, amado. Mucho, mucho, mucho. Y lo vamos a ver más adelante. O sea, personas que se reúnen en un lugar a adorar a Dios, a compartir la ley de Jehová, y bajo el escrutinio de Dios, el Señor dice: es una sinagoga de Satanás. Y esas personas tienen muchísimo tiempo allí adorando a Dios. Sin embargo, Dios lo está viendo como una sinagoga del diablo. Y lo vamos a ver por qué más adelante. Yo conozco tus obras. Se entienden, amado, que esta expresión en el original no está. No. Amén. Se dice que fue una interpolación de un copista, cuando no es que el Señor no la conozca, porque se lo dijo a la iglesia de Éfeso. Pero la lectura dice de la siguiente manera: yo conozco tu tribulación y pobreza. Eso es lo que dice en el original. Yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza. Entonces, una vez más, vemos aquí ese verbo conocer. No hay nada que se escape a la mente del Señor. No hay nada que Dios no sepa de la iglesia, hermanos. Si hay alguien que conoce la condición de la iglesia, es el Señor. Y hace mención de esa palabra tribulación. Y esa palabra tribulación que está hablando aquí es un término muy intenso para referirse a lo que es un sufrimiento. O sea, no está hablando de una situación transitoria. No, para nada. Algo hostil, un momento difícil, no. Sino de intensas dificultades de persecuciones. Es por esto, esta palabra tiene que ver con oprimir, aplastar, apretar. Es la palabra que está utilizando el apóstol Juan aquí en el griego. O sea, en un sentido figurado está hablando de afligir. Afligir. Entonces, es un sufrimiento intenso lo que el Señor está viendo en esta iglesia. La Biblia usa esta palabra en un momento determinado. También cuando se refiere a las viudas, a los huérfanos, hay algunas porciones que hablan de esto en 2 de Corintios 8:13, aunque no lo vamos a leer, se lo doy como referencia. Y en 1 Timoteo 5:10 y en Santiago 1:27, esta palabra es utilizada
aquí. Segunda de Corintios 8:13, Primera de Timoteo 5:10 y Santiago 1:27. Por ejemplo, en Hechos, su capítulo 7, versículo 11, también se utiliza la misma palabra cuando habla de una hambruna que había y habla de esa grande tribulación por causa del hambre que había en toda la tierra de Egipto y de Canaán. Y esa es la palabra que está utilizando allí, grande tribulación por causa de la falta de comida. En Juan 16:21 también hace mención de esta palabra cuando habla de la mujer que da a luz y no se acuerda de su tiempo de angustia. Y esa es la palabra, ¿me entiende? Y las mujeres que están aquí, que han dado a luz normal, pujando un muchacho, porque la cesárea es incómoda, pero me dicen que pujar a un muchacho. En el hospital se escuchaban los gritos cuando usted cruzaba por ahí cerca de ella. ¿Ese fue con cesárea o pujado? Ha tenido normal, o sea que ella sabe lo que es eso. Eso es terrible. Si los hijos supieran lo que sufre una madre y lo que duele parir un hijo, amado, no le dieran dolor de cabeza a sus madres. No. Tratarían de honrarla por ese privilegio, porque ella no nos abortó, sino que prefirió parirnos. Y aquí estamos. Esa palabra es utilizada ahí. Entonces, en el caso de la iglesia de Esmina, el Señor conocía los sufrimientos, las aflicciones intensas por lo que ellos pasaban, la persecución contra esta iglesia, la opresión de los enemigos del cristianismo, porque el cristianismo siempre ha tenido enemigos. Y usted se pregunta, pero nosotros somos gente de paz. Si hay alguien que es un pacificador, si hay alguien que tiene amor, si hay alguien que es bondadoso, si hay alguien que practique el bien, amado, ese es el cristiano, el verdadero cristiano, que no es chismoso, que no es criticón, que no es murmurador. Estoy hablando del verdadero cristiano, porque tengo que especificar. Y la pregunta es, ¿por qué un ser humano con tales características y virtudes hay que odiarlo? ¿Por qué? Porque odiaron a Cristo. Jesús dijo, a mí me aborrecieron. Y si yo soy como quien dice el tronco, ¿quién no serán ustedes de la rama? O sea, usted no se puede sorprender cuando usted no cae bien. Hoy decía yo en la emisora que en una ocasión hubo alguien, una persona descarriada, que estaba en un ambiente de un grupo de personas que se estaban bañando en una playa, cristianos, y dice que lo que le sorprendió es que allí se estaba mencionando el nombre mío entre ese grupo de cristianos. Y ellos decían, bueno, ya sí, ya Dios reveló que el pastor Santana, ya Dios lo corta, se lo lleva ese hombre. Y ellos resaltaban la profecía de mi muerte. Y esta persona inconversa dice, pastor, yo me llené de ira. Porque yo decía, ¿y estos son los cristianos? Dice, pero ¿y qué le ha hecho a usted ese pastor? O sea, ¿le molesta por qué predica la verdad? Ustedes son unos hijos del diablo y se tienen que arrepentir. Dice, pastor, mire, yo me llené de ira. Porque yo no podía concebir que personas llamadas cristianos estén deseando la muerte suya. Y no, eso no es uno solo. Son muchos los que han deseado mi muerte. Y ustedes lo ven celebrando de que yo me voy a morir en tal fecha y esto. Y yo digo, pero
Porque si hay alguien que no se mete con la vida de las personas, ese soy yo. Pero lo que proclamamos, lo que predicamos, muchas veces confronta la vida de muchos que no se quieren arrepentir, de muchos que son corruptos, aún estando en la iglesia, que no viven en la verdad. Entonces vemos aquí que esta es una iglesia íntegra, pero es una iglesia muy odiada, muy odiada. Y digo, pero Señor Dios Todopoderoso. Entonces vemos aquí que dice, y conozco su pobreza. Una iglesia pobre. Aparentemente ahí usted dice, pero ¿cómo una iglesia en un lugar tan próspero es una iglesia pobre, carece de bienes? Amado, aquí Juan, no está hablando de alguien, no se refiere a una persona que tiene lo imprescindible, sino a alguien que en lo absoluto no tiene nada, que está despojado por completo. Eso es lo que el apóstol Juan está diciendo, quiere decir. ¿Cómo estas personas llegaron a ese estado? A esa extrema pobreza. Pero el Señor dice, no, tú eres rica, pero pues Señor, me quitaron todo. La persecución contra los cristianos. Recuerde que el cristianismo era una religión que no estaba autorizada por las autoridades. Ser cristiano no estaba autorizado por Roma. Entonces, al no estar autorizada, muchas personas de esta eran perseguidas. Y más que perseguida, le quitaban sus bienes, sus posesiones. Los creyentes perdían sus propiedades. Las autoridades, el sistema, emitían ciertas leyes que iban en contra de los cristianos. La Biblia habla en Hebreo 10:34 y dice, el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. O sea que los cristianos eran despojados de sus bienes. Y lo que me impacta de esto es que cuando lo despojaban lo hacían con gozo. ¿Por qué lo hacían con gozo? Por causa de Cristo. Y es para que usted vea la diferencia que hay en el evangelio de hoy con el evangelio primitivo. Porque ¿cree usted que estamos en disposición de que nos quiten los bienes por causa del evangelio? Nos vamos a la autoridad de que haya matarnos y quitarnos la vida, porque lo que yo he sudado nadie me lo va a quitar. Y esta persona con gozo le confiscaban los bienes, y eso a ellos no le quitaba el gozo. Para nada. Para nada. Amado, alguna vez usted y yo nos estamos quejando por cositas, y estos vivieron cosas muy grandes, y allí pusieron el nombre del Señor. Y eso es lo que hace Dios, amado, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros. El fruto del Espíritu se manifiesta. Amado, alguien lleno del Espíritu Santo no es el que habla mucha lengua, no es el que profetiza, no. Que tengo dones, no. Eso no es lo que marca la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente. Lo que marca una vida llena del Espíritu Santo es el fruto de Él. ¿Qué tanto amor yo tengo de Dios? ¿Qué tanto gozo yo tengo? Porque estas personas están quitando sus posesiones y dice, ellos se gozaron. Porque todo eso era por causa de Jesucristo, por causa del evangelio. Se sentían contentos. Pero Dios,
Ayúdame a ser como ellos, Padre. Entonces, el sufrimiento por Cristo era un privilegio para ellos, amado, sentirse tenido por digno de padecer por la causa del Señor hasta la muerte. Y en Hechos 5:41 habla de eso. Wow, somos dignos de padecer por la causa del Señor. ¡Qué privilegio! Lo veían como un privilegio. Perder sus bienes. Tenían paz. Y ustedes saben que el Señor se hizo pobre siendo rico para que nosotros seamos bendecidos. Es para que usted vea cuán grande es el amor de Dios. Segunda de Corintios 8:9 dice la Biblia también, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Se hizo pobre siendo rico. Wow. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Amado, no hay un poder más grande que el amor. La Biblia habla que la lengua va a cesar, la ciencia, todo eso, pero el amor permanece para siempre. Y habla de la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es: ¿qué movió al Señor, siendo rico, a hacerse pobre? Para nosotros ser enriquecidos, el amor. ¿Qué nos mueve a nosotros? A personas que nos hacen un mal, hacerle un bien. Y al que te aborrece, orar por él. Y al que te ultraja y te persigue, para que Dios lo bendiga. Eso lo hace el amor. Eso en la carne, eso no se entiende. Ese es un loco, no tiene sentimiento. Entonces vemos aquí que me gusta algo muy importante, que aunque se resalta lo que es la pobreza, dice, pero eres rica. Materialmente me quitaron todo. Y el Señor dice, no, pero tú eres rica. O sea, que fácilmente usted y yo materialmente no tengamos nada. Sin embargo, Dios dice, tú eres rico, tú eres rica. Ay, Jehová. Entonces, hay una riqueza, amado. Una riqueza que no se mide con cosas materiales. Hay una riqueza que el cristiano posee. Y de verdad, aunque no tengamos nada a los ojos de los hombres, a los ojos de Dios podemos poseer muchas, pero muchas cosas. Por eso el apóstol Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 10, dice, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Eso es Pablo. Entonces, los cristianos de Esmirna eran verdaderamente pobres, pero muy pobres. Esa pobreza suya servía para enriquecer espiritualmente a muchos. Esa pobreza material que ellos tenían, porque trajo vida eterna a muchas personas que no tenían esperanza, amados hermanos. Y glorificamos al Señor
porque por su gracia se hizo pobre, siendo rico. Los cristianos de Esmirna, carentes de muchas cosas materiales, pero eran poseedores de todo. ¿Por qué somos poseedores algunas veces? Porque es que somos herederos y coherederos con Cristo. Y ese es un privilegio que no todo el mundo lo tiene, ser coherederos con Cristo. Co significa que tú estás al lado de. Amado sea Dios. Al lado de. Y es un privilegio, amado. Un privilegio. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El cristiano, cuando padece por causa del Señor, no se puede sorprender. No, porque una vez hay que padecer juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos que glorificados. Y el verso 32, ahí mismo del capítulo 8, dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo? Óigame, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, si a Jesús Él lo entregó por completo, no un chin, por completo, que es lo más estimado, su Hijo. Dice: si te ha dado lo más valioso, lo demás es prácticamente nada. Si el Señor no negó a su Hijo, menos nos va a negar otras bendiciones. O sea, porque nada se puede comparar con el valor del Hijo. Somos coherederos ¿con quién? Con Cristo. Entonces, la herencia de Dios no es como la herencia aquí en la tierra. No se divide. La herencia del Señor se comparte por igual a todos los que son herederos. ¿Me entendió? Por igual a todos los herederos. Esa es la herencia de los santos, de lo que nos hemos dejado santificar por su Espíritu. Por eso Colosenses, su capítulo 1, verso 12 dice: con gozo dando gracia al Padre. Con gozo, diciéndole: gracias, Señor. Y hay personas que se levantan y no saben de qué le van a agradecer al Señor. ¿Por qué? Porque nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Es una palabra hermosísima. Colosenses 1:12. Con gozo, dando gracia al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, si tú no tenías motivo para sentirte gozoso, pues mire, con esta palabra es más que motivadora para que usted y yo nos gocemos cada día. Aquellos que la vida no ha sido fructífera o no la han sabido aprovechar o catalizar, porque hay personas que tienen oportunidades pero no la aprovechan y entienden que no tienen que agradecer, porque si yo no tengo nada, pastor, ¿cómo que no tiene nada? Si usted es cristiano, óigame, con gozo de gracia, porque el Señor nos ha hecho aptos, nos ha aprobado a nosotros para participar de la herencia de los santos en luz. Y esta es una herencia verdadera y es una iglesia inmarcesible. Hoy, amado, una herencia que no hay tesoro en la tierra que se pueda comparar. No sé si ustedes han escuchado por ahí de la famosa herencia de los rosarios.
Y ustedes ven gente haciéndose ilusión y que voy a hacer esto y que voy a comprar el otro y que voy a repartir y que el dinero está. Y han engañado gente, que eso es increíble. Y usted ve a esta persona con esa esperanza, la herencia. Y tú dices, ¿tú eres Rosario? No, pero me toca. No entiendo. No entiendo, de verdad que no entiendo. Lo que le estoy diciendo es una realidad. Y estas personas ustedes lo ven gozoso y que se sienten motivados porque hay una herencia que le va a tocar. Amado, y usted que tiene una segura, alguna vez se levanta con la cara así, como el que esté enojado, como un toro bravo, con una promesa tan hermosa como esta, para que entienda. Entonces, esa herencia, amado, es total, por la condición de tu ser hijo, por estar en Cristo. Y eso es para todos los creyentes. Lo que estaba padeciendo esta iglesia, lo hacían con Cristo, padecían con Él. Entonces, por tal sufrimiento, el Señor le habla de ese privilegio que le da a los creyentes. En Filipenses, su capítulo 1, versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea, estamos llamados a creerle a Dios, pero estamos llamados a padecer por el Señor. Y en ese padecimiento tú y yo no podemos sorprendernos si nos toca padecer. O sea, hay momentos que son difíciles. ¿Cuántos quieren ir para el cielo? ¿Cuántos quieren estar en la gloria del Señor? Yo quiero decirle a ustedes que el camino hacia la gloria, hacia el cielo, ese camino es el camino de la cruz, es el camino del sufrimiento. Pastor, sí. Y eso la Biblia establece. Por eso Lucas 24:26 dice, no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Era necesario. O sea, nosotros como creyentes, 24:26, estamos llamados a seguir ese mismo camino. Ese mismo camino. Primera Pedro 1:21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Sean en Dios. Y por eso le digo a usted, amado, cuando nos toca sufrir como la iglesia de Esmirna, no podemos sorprendernos. No podemos sorprendernos. Porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en los hijos de Dios. No. Y las aflicciones temporales producen en nosotros los cristianos un más excelente y eterno peso de gloria, según 2 de Corintios, su capítulo 4, versículo 17. Eran para el mundo pobres. Sin embargo, para el Señor eran ¿qué? Ricos. Ustedes son ricos. O sea, no se lamenten de ser pobres, ustedes son ricos. Y por eso el apóstol Pablo dice en 1 de Corintios, su capítulo 3, versículo 21 al 23, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. O sea, aquellos pobres de Esmirna le correspondían todas estas bendiciones,
porque son herederos de Dios en Cristo, amados. Y son todas las bendiciones que Dios nos da a nosotros como hijos de Él. O sea que vamos a tener muchos privilegios como pueblo del Señor. En 1 Corintios 6:2, para aquellos que creen que en las iglesias no se puede juzgar y eso, los casos hay que pasarlo por alto, usted se equivocó. Cuando hay algo que hay que disciplinar y tomar el toro por los cuernos, para eso están los hombres maduros, mujeres maduras, para tomar decisiones. ¿Me entiende? Ay, no juzgue. Y dice Pablo en 1 Corintios 6:2, ¿o no sabe que los santos han de juzgar al mundo? Oye, el privilegio que usted y yo vamos a tener. Ahora el mundo nos puede humillar, nos puede echar a un lado, nos puede ignorar, pero vamos a tener un privilegio en el futuro, que nosotros vamos a juzgar al mundo. Y si el mundo debe ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas en la iglesia. Porque había unos perversos, fornicarios en la iglesia. ¿Me entiende? Había uno que estaba viviendo con la esposa del papá, o sea, con la madrastra. No respetó nada de esto. Ay, no juzgue, hay que dejar las cosas que pasen. No, usted se equivocó. Si vamos a juzgar el mundo nosotros, esta cosita pequeña la vamos a dejar pasar por alto. No, usted se equivocó. Entonces, amados hermanos, estas palabras que estamos compartiendo con ustedes es para que nos llenemos de ánimo y para que entendamos como iglesia que no importa lo que nos toque padecer, el Señor estará con nosotros, y que es necesario para que el nombre de Dios sea glorificado en nuestras vidas. La semana que viene, si Dios lo permite, seguiremos desarrollando estos versos de la iglesia de Esmirna. Espero que sus vidas hayan sido muy edificadas.